amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más con ustedes en este su espacio Turno Libre. Hoy es martes, estamos a 4 del mes de mayo del año 2021. Muchas cosas interesantes vamos a tratar con todos ustedes en este espacio, el Turno Libre del día de hoy. Así es, hay muchas cosas interesantes que tratar. La política está un poquito caliente. Ya nosotros decíamos que aquí el asunto de los planteamientos de Luis, de la justicia independiente, de todas esas cosas, de la reforma policial, ahora se está hablando de reforma fiscal. Y bueno, mucha gente, ya decíamos que se habían iniciado las protestas en todo el país. Pero además de la reforma fiscal, el aspecto de la economía, Luis ha planteado alianza público-privada para manejar un poquito lo que tiene que ver con el manejo de impulsar la economía. Y veamos entonces a Valdés Albizu, quien es el director del Banco Central de la República Dominicana. Y bueno, en ese informe que dan trimestral, y entonces el informe de mayo, hablan de incremento enorme de la economía. Incremento de la economía. Y hablan también entonces de, entre otras cosas, de incremento de la economía e aumentar un poquito lo que tiene que ver con el asunto de los empleos, la generación de los empleos. Y también en este sentido, el Banco Central de la República Dominicana nos da una idea de todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver en este aspecto con un elemento base fundamental que nosotros quisiéramos que se tratara y que nosotros quisiéramos tratar. Es que está hablando de nuevo modelo, del modelo económico. Que ese modelo económico, cómo se va a impactar y cómo vamos a estabilizar, a volver al crecimiento de la economía, con diferentes aspectos de la economía. Entonces, trabajar la economía, manejar el asunto de la justicia, la situación social, con muchos inconvenientes, con asuntos de las tres causales, con todas estas cosas que ustedes podrían decir, eso no tiene mucha importancia, eso está ahí para ver si hay algunos elementos que podamos tener. Pero se dice entonces que también el gobierno manejarse en medio de esta pandemia, ver cómo estabilizar la economía, ver cómo satisfacer algunas necesidades básicas que desde el gobierno hay que manejar, y ver entonces cómo se va a distribuir todas esas situaciones que en el país se han estado manejando. Cuando hablamos entonces de todos estos niveles de la economía, cuando hablamos entonces de todas estas acciones que se están dando en el aspecto social de la República, cuando vemos el manejo con el aspecto de la justicia independiente, cuando vemos entonces la reforma policial, la reforma fiscal, cuando valoramos todas estas campos que se está abriendo el Estado Dominicano y que tiene que abrirse necesariamente para poder manejar un poquito de cómo va la economía, de cómo actuar en el aspecto económico, de cómo estabilizar la economía, de cómo sacar esa economía de ese déficit que nos generó la pandemia del año pasado, y cómo entonces decir nosotros que vamos a abrir un campo en el aspecto de la justicia para poder tener algunas que otras cosas.
de la justicia tener algunos que otros logros o avanzar un poquito en eso. Porque venimos de un retraso verdaderamente, como decían ellos, del pasado gobierno, de un mal manejo. Y entonces, en ese orden, en ese sentido, la situación del país sigue marcando muchas situaciones que, como dicen mucha gente, nos la están poniendo muy difícil. O va en camino a poniéndola muy difícil. Pero bueno, aquí hay muchas cosas que se están manejando en la pandemia y también tratando de atender necesidades, muchas necesidades que hay en el país. Un año perdido, electoral, un año preelectoral que luego entonces se hicieron muchas cosas, se hicieron muchas inversiones, un Estado que dice que se fue encontrado con la arca vacía, una situación que había que manejar con respecto a la pandemia, que donde estaban las acciones en el aspecto de tener una política de asistencia social, Todos esos son de los elementos que de una forma u otra hay que manejar para la gobernabilidad en este país. La gobernabilidad. Y nosotros vemos, por ejemplo, que ya hay muchas cosas que se están valorando. Todos los grupos se están activando, todos los grupos ya, en el aspecto social económico, todos los grupos se están activando. Los grupos sociales están reclamando reivindicaciones, están reclamando acciones, están reclamando ser atendidos. El gobierno tiene dificultades en ese sentido. Se han abierto varios campos, porque cuando se habla de reforma fiscal, se habla de la recuperación de la economía, pero entonces se habla entonces de que esa economía hay que hacer una reforma fiscal para hablar ¿de qué? De impuestos, poner más impuestos, cobrar más, el fisco, tener más posibilidades de aumentar el cobro. Y entonces, hablar de cobro, de eso, todas esas cosas, hablar de aumentar los impuestos. Muchos dicen que la misma base de impuestos, ¿verdad? Porque ya todo tiene impuestos. Todo tiene impuestos. Antes decían que la medicina no tenían impuestos. Creo que hasta la medicina ya tienen impuestos. Te cobran ITEVI, te cobran cosas en la medicina. Antes decían que, bueno, algunos productos que no eran industrializados, no eran transformados, que esos productos pues no iban a tener impuestos. Y muchos dicen, pero bueno, el café, el azúcar, todo tiene impuestos. La leche, bueno, todo, hasta los víveres tienen impuestos. Y bueno, los víveres, si tú vas y lo buscas donde un vecino, donde una gente que tiene y te dan la rabiza, como dicen ellos, ahí no tienen impuestos. Los bienes industrializados todos tienen impuestos, todos, incluyendo las medicinas. Entonces, hay una buena base para cobrar los impuestos. Hay también muchas recaudaciones. El gobierno del PLD puso impuesto a todo. El gobierno del PLD tenía muchas recaudaciones. El gobierno del PLD hizo ricos, se hicieron ricos mucha gente ahí con todos esos impuestos que se cobraban. Además de eso, con los financiamientos que a todas obras le buscaban. Entonces, el endeudamiento externo, el endeudamiento interno también, fue lo que generaron que haya que cobrar muchos impuestos. Cuando se habla de que tenemos un país, un estado, una nación, que más del 56% son para pagar la deuda y para pagar intereses de la deuda. Cuando hablamos de eso, entonces decimos, ¿qué nos queda? No, hay que aumentar más el cobro de impuestos porque hay que hacer algunas obras. Pero no, hay que seguir haciendo obra financiada.
Pero hay que seguir también entonces, cuando hablamos de crecimiento de la economía, hay que decir que cuando se crece la economía, se crece la producción, ¿verdad? Entonces, te hablan de que crece la producción, de que hay incentivos para el crecimiento de la producción, de que hay incentivos en muchos de los elementos fundamentales para el crecimiento de la población, pero esos incentivos, por ejemplo, a algunas cosas que no se le ponen. Pero además de eso, estamos viviendo en un mundo tan globalizado que bueno, aquí hay todo libre mercado en todos los aspectos, para todo. Y compramos en moneda fuerte en otros países, entonces la moneda cada día más devaluada. Entonces hay un desequilibrio en ese trasiego. Entonces cuando importamos, importamos muy pocas cosas. Muy pocas cosas. Tenemos que producir con capacidad para importar. Porque muchos incentivos no se dan. Hay muchas cosas que no se apoyan. Y entonces, con ese modelo económico, como dicen, generador de servicio, productor de servicio y no de bienes, y bienes de consumo, entonces es ahí donde está plasmada el problema económico. Ustedes dicen, pero bueno, ¿cuáles son los planteamientos que ustedes tienen en el aspecto de la industrialización? ¿Cuáles son los planteamientos que tienen en el aspecto de incentivo a la producción agrícola? ¿Cuáles son en el aspecto de la producción pecuaria? ¿Cuáles son los zones? ¿Cuáles son las situaciones? ¿Bajo qué condiciones estamos y vamos a producir? Y producimos. Hay la posibilidad de competir con otros países, por lo menos otros países que sean iguales. Pero hay libre comercio en esos países con nosotros. Bueno, sí, en muchos países sí. Hay socios comerciales en ese aspecto. Por eso la gente tiene mucho temor cuando hablamos de economía. La gente tiene mucho temor cuando se habla de reforma fiscal. La gente tiene mucho temor cuando vemos que aquí hay facilidades y que esas facilidades que se dan, ese uso de los recursos, los bancos tienen muchos recursos. Sin embargo, esos recursos no llegan a aquellas personas que no tienen la condición para... Entonces, tienen que convertirse en trabajadores. Pero entonces, los trabajadores no tienen salario digno, no tienen salario que puedan satisfacer. Pero entonces también, cada vez que hay un aumento de salario, y ya también ese otro aspecto que se está hablando, los aumentos de los salarios, el asunto de los salarios hay que valorarlo dentro de que haya un equilibrio, de manera que si usted tiene necesidades que satisfacer y hay devaluación de la moneda, ¿cómo equilibramos esas situaciones? Con el salario no te da para un tercio de la canasta familiar, que hay aumento de precios en los productos y esos productos la mayoría son importados. Pero los que exportamos es muy poco. Entonces no hay la manera de cómo balancear y tenemos un desbalance en el aspecto de la exportación e importación. Estas son de las cosas, en el aspecto, son todas las intríngulis de esta economía, de este modelo económico que hoy maneja el Estado Dominicano y que hoy en esas situaciones son de las cosas que se están valorando y se están viendo y hay que tratar de resolver. Hay que tratar de resolver. Decíamos nosotros que en este tema hay mucha lucha, muchos frentes abiertos y todavía se esperan abrir otros. Dentro de esa fuente, de esa fuentes abiertas y esas situaciones que están ahí, está la lucha, por ejemplo, en el aspecto de la minera. Nosotros ya hemos comentado sobre esto.
la lucha de la minera es que el gobierno está haciendo uso precisamente buscando de cómo generar algunos recursos. Pero lo que pasa es que aquí hay muchos malos negociadores cuando se tratan de las cosas del Estado. Entonces han hecho negociaciones con transnacionales que muchos están hoy hablando de que tenemos un sistema ecológico, que tenemos un ecosistema que depende mucho de la misma naturaleza, que depende mucho entonces también de que nosotros le demos mejor cuidado, porque ya tenemos un espejo bastante cerca. El hermano Estado haitiano, la misma población haitiana ha tenido consecuencias muy difíciles precisamente por estas situaciones que se viven con el maltrato al sistema ecológico del país. Sí, maltrato. Pero a eso hay que agregarle entonces las negociaciones que se han hecho en el aspecto de la explotación minera. A eso hay que agregarle entonces de que a nivel mundial la capa de ozono tiene una sobrecarga en el aspecto de la contaminación. Aparte de eso, hay que decir que hay muchos campesinos que han tenido que hacer uso de la tierra, de manera que esto nos sirva para producir algunos rubros y subsistir con estos rubros, dada la situación que vive el aspecto de la economía, porque tenemos este modelo que se preocupa más por producir servicios. Por eso ustedes ven que en este modelo vemos cómo se venden las tierras para producir un turismo, para exportar el turismo. Se venden las condiciones de la tierra para eso. Se venden las tierras entonces para aquellos que quieren producir explotación, con la explotación del oro, explotación minera en sentido general. Y tenemos este tipo de situaciones en ese orden. Por eso vemos entonces la lucha de los campesinos de Barahona. Por eso vemos entonces muchas luchas también en Cuance y Yamasá. Y vemos también entonces muchas luchas, como hemos dicho en otras ocasiones, porque la lucha más encarnada, la lucha que se están haciendo, son luchas que tenemos que ver si podemos, si alcanzamos, si logramos que esas luchas que se están haciendo, se están encadenando, se están articulando todas, la lucha campesina, la lucha por la situación de la tierra, de los ingenios que han sido, dice mucho, entregadas a alguna gente que la han manejado en varias situaciones muy difíciles. Ahí está la lucha de Cuance, ahí está la lucha de la presa de Cola, contra la presa de Cola, que dicen que esto va a dañar varios 11 ríos, que va a contaminar. Y le dicen a la gente, mírense en el espejo. ¿En cuál espejo? En el espejo de la gente de Cotuí, de todos los alrededores de las minas, de la mina de oro en Cotuí. Que se habla de ver cómo en esa zona la gente toma la experiencia
y no se deja matar, porque es matar, junto con la naturaleza, matan a todos esos campesinos que viven en esa zona y que han vivido de ese ecosistema y de esa situación, de ese fenómeno. Te envié, Máster, una imagen ahí. Había una que te envié anoche y otra que te envié ahora, de que es sobre la lucha de estos campesinos contra la presa de cola. Sigue siendo este instrumento de lucha, sigue siendo esta acción, una acción, como dice la gente, de patria, una acción de vida. Hay varias acciones de vida, de patria, de conservación de nuestra naturaleza, de defender los derechos de todos, ¿verdad? Los derechos de todos, los derechos fundamentales de todos. Aquí tenemos estas imágenes de esta lucha por allá en Cuance y cómo han sido esta lucha que han llevado allá los campesinos en esta zona. Vamos a verla, Máster, vamos a irle a darle audio. Comando. Hay uno en el suelo. Tenemos un herido, nos están tirando bombas. Nos están tirando bombas, mire. Ya tenemos un herido. Ya tenemos un herido aquí. ¿Está herido? No aguanto los ojos. No aguanto los ojos. Miren, hasta los periodistas lo han maltratado. Presidente, oiga la bomba. Oiga cómo nos tienen aquí. Dicho y reitero, no hay condiciones. No hay condiciones para esta reunión. Aquí hay cosas que ustedes desconocen. Esto de hoy es una forma de decir, nosotros vamos para allá y de psicológicamente decir, miren lo que tenemos aquí. Miren con qué contamos con ustedes, que son gente humilde, que trabajan para la sociedad. Sin embargo, lo quieren utilizar. Porque ven la cantidad de militares que hay aquí. No es más para meter presión psicológica. No lo queremos aquí, ni hoy ni mañana. Aquí, ¡Fuera, fuera! aquí no. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! No, pero otra cosa le dijimos. Cuando nos sentamos con la comisión de Barrigol, le hicimos énfasis en diferentes ocasiones que le mande un mensaje a Juana Barceló y que le diga que aquí no va. Bueno, aquí veíamos esta situación que se ha generado aquí en estas comunidades de Yamasá. Vimos la actitud de la Policía Nacional. Hemos visto la actitud de muchos de las autoridades, incluyendo la de la senadora de allá, de Monteplata. Hemos visto entonces que aquí se ha dado
bueno, como que se ha dejado a que esta lucha continúe, a que esta lucha avance, a que esta lucha, y no se tratan de buscar soluciones. Parece que hay compromiso fuerte con esas transnacionales, explotadoras de mina, las que buscan el oro, las que saquean el territorio nuestro, lo nuestro. Se habla de que se venden los terrenos donde están ubicadas estas minas a precio de vaca muerta. Y se dice entonces que se hace el negocio del capaperro. Así es. Y ustedes, todo el mundo sabe lo que significa el negocio del capaperro. Lo que pasa es que había un señor que castraba los toros. Entonces él bueno, por 2 pesos, luego entonces para venderlo por 3, para venderlo por 2, salía perdiendo 1 peso. Y el trabajo. Eso pasa aquí con este asunto donde están estas minas. Pero eso pasa aquí entonces también con la economía. ¿Por qué se habla de reforma fiscal para aplicar impuestos directos? Es indirecto también. Entonces, estos impuestos que se le aplican, entonces se le aplican al consumidor, se le aplican a aquellos, a los trabajadores, porque ellos son los que más consumen, y entonces todos esos productos de consumo que tienen, entonces le dan un salario ínfimo, y entonces también le cobran los impuestos. A esos que no tienen con qué pagar, a eso le cobran impuestos. Los impuestos directos, aquellos que pueden pagar, entonces con eso hacen acuerdos y negociaciones. Pero también los transfieren al consumidor final. Y ahí es que está la generación de todos estos conflictos que tenemos aquí. Y bueno, cuando hablamos de la acción de la policía, se están dando muchas acciones en el aspecto de la policía que mucha gente dice son premeditadas. Y hemos también oído y hemos visto en los medios de comunicación hablar de situaciones, de reuniones conspirativas. No sé si me pudieron bajar la imagen de reuniones conspirativas en diferentes lugares, de quienes han estado participando de esas reuniones, cómo están, y se habla de eso. Entonces, todo el mundo está hablando de reforma policial, y todo ha escuchado al presidente de la República, que dijo que eso no tiene reversa. Pero hemos visto mucha gente opinando en ese asunto de la reforma policial, y en la opinión que tienen es que eso se lleva varios años, más de 10 años para lograr reformar, porque hay que cambiar muchas cosas, hay que cambiar una cultura, bueno, mucha gente dice que todo eso hay que cambiarlo, pero hemos visto y hemos escuchado al presidente decir que la reforma policial es un hecho, que es un compromiso que él tiene con la sociedad, y que esa reforma policial cueste lo que le cueste. Y muchos han dicho, pero bueno, ¿qué valor es? ¿De qué valor está hablando Luis Abinader cuando habla de que cueste lo que le cueste? ¿De qué valor habla? Habla del valor, de que puede ser que le cueste el poder, ¿verdad? Pero ojalá que no se invente con eso, ¿verdad? Ojalá que no se invente con eso. Aquí no hay posibilidades, de que regresemos a esos niveles hacia atrás, de que cualquiera se levantaba y entonces eso daba al traste con tumbar los gobiernos, con sacar los gobiernos,
con exilar a gente y a hasta gobierno. Cuando se habla de la conspiración, se habla de eso. Cuando hablamos de eso, entonces lo que tenemos es que realmente hay situaciones de gobernabilidad que tienen que manejarse. Vamos a oír este mensaje que hay ahí de una reunión que se estuvo dando en Santo Domingo Oeste. Vamos a oírlo. Informaciones muy serias, que ojalá el presidente de la República, el señor presidente de la República, a través de su organismo de recolección de información, que es el DNI, pueda oír lo que le vamos a decir. Hubo una reunión que se convocó de urgencia y se efectuó en Alameda, en una casa de Alameda, en Santo Domingo Oeste. Yo quisiera... los que participaron, de quienes participaron en una reunión de corte conspirativa, de corte cuasi terrorista, en una casa de Alameda. Alameda está en Santo Domingo Oeste. Es un residencial de gente de clase media alta, muy alta, y de alguna gente que ha hecho dinero muy fácil. Ahí tenía varias viviendas. Nuestra fuente de información, Cuidado si eran los... fue realizada en Alameda, efectuada en Alameda. Una reunión convocada de emergencia. Dicen que fue en Alameda. Tengo información de que fue en otros sitios. Pero hay la posibilidad de que fuera en dos lugares, en la cual participó un civil, al menos un civil que nunca ha sido militar, y otros exmilitares, y militares activos, incluyendo 2 viceministros de las Fuerzas Armadas. Un ex jefe del G2, el Servicio de Inteligencia del Ejército de la República Dominicana, varios generales de la Fuerza Aérea Dominicana, incluyendo al general Santos Viola, el general Boanerges Reyes Batista. Esos son los que tienen propiedad en la... La reunión participó, y si no es así nos pueden desmentir, el viceministro actual del Ministerio de Defensa, el mayor general Mercedes Cepeda, el general Quintana de la Fuerza Dominicana. Ese fue el que hizo campaña en Puerto Plata por la Fuerza Aérea. Hizo campaña por el Penco, igual que Torres Robiú en La Vega. El general Boanerges Reyes Batista, que lo están interrogando, creo que hoy lo estaban investigando. Él fue director de la Guardia Presidencial y de la Seguridad del Metro en el gobierno de Danilo Medina. Ese es el enllave de Cáceres. El famoso general Aracelis Castillo, a quien pretendemos hacerle una mención muy formal. Ese es un chofer sin ningún militar, sin ninguna formación, que llegó a general de la Fuerza Aérea Dominicana, 7 años director del poderosísimo equipo de control de tráfico de combustible, SECOM. Dicen que eso no es, que la fortuna que manejan la gente que dirige eso no tiene madre. Ese general dicen que entregaba alrededor de 40 millones de pesos mensuales a uno de los hermanos del presidente Danilo Medina, que lo puso ahí para que le rindiera cuenta y en efectivo sus beneficios. Estuvo presente en la reunión, según nos informaron una fuente de enterísimo crédito, de primera mano, el famoso abejorro Richard Vázquez, el dueño el poderosísimo, porque aquí hay que ponerle esos adjetivos, el poderosísimo general Ricardo Castillo Terrero, hermano del Penco. el hermanísimo del Penco ñame, del Penco imbécil. Pero es general activo, general asignado al Penco. Generales. Yo me pregunto, yo no sé ustedes, pero... Estaba el general Matos de la Cruz, antiguo jefe del ejército y jefe de la dirección de drogas. Dicen que estaba el todopoderoso coronel Carrillo Castillo. Ese es un engreído, según me dicen sus compañeros, que era brazo derecho de Matos de la Cruz y brazo izquierdo y derecho del general Alburquerque Compresa en la dirección de drogas. Estaba un teniente coronel llamado Kelmer, el apellido no me lo suministraron porque Pero ese es el mismo de la hacienda Kelmer.
que fue allanada ahora en el proceso. Es un hacendado. Te digo a ti que estamos llegando a... El famoso general Gonel Regalado. Ese fue el que acabó con el ejército de la República Dominicana. En este gobierno, el director de planes y operaciones del ejército de la República Dominicana. O sea, después de haber ido al C5I con mucha frecuencia a planificar, a juntarse con Robert de la Cruz, con mi abuelo, entonces somos masorquitas. En este momento. No masorquitas, no, masorquitas. Pero aguántate. La gestión de Gonel, que tú acabas de mencionar y que tenemos la auditoría de su gestión, que no sé por qué no están presos todavía. Están todos donde participaron un civil de fama internacional que dice ser miembro de la CIA o colaborador de la CIA. Qué mentira, dicho sea de paso. Que ha vivido engañando a todo este país siempre, que estuvo involucrado en la muerte de Narcisazo, que estuvo involucrado en la muerte de Orlando Martínez, que ha estado involucrado en todo lo asqueroso que ha pasado en este país. Él sabe cuál era. Bueno, ya ustedes vieron esta denuncia bastante grave, así es que se dice que hay mucha gente, incluyendo gente que están en el gobierno, en este asunto, que tienen corte conspirativo. No se dice nada de lo que habló, que se hablaron, sí, de diferentes cosas, pero que, bueno, estuvieron hablando, hay varios generales. Eso es medio peligroso, ahí se habla de eso, hemos visto todas las acciones que están haciendo la policía, ¿verdad? Sí, así es, muy peligroso. Por eso hay que prestarle atención, ahí está esta información, ojalá que todos los organismos del Estado tomen la medida del lugar, prevención de todo eso. Vamos a hacer la pausa, vamos a recordarle que llegamos gracias a la Alcaldía del municipio de Licey al Medio, trabaja por el desarrollo integral de todos los municipios de este pujante municipio de Licey. Está Miguel Paulino de la mano con todos los sectores para lograr y alcanzar el anhelo de los liceyanos. Gracias también a Bretón Comercial. El colchón que usted necesita para descansar, usted lo consigue en Bretón Comercial, fabricante de colchones y afines, Bretón Comercial. Y gracias a Don Pollo, que es naturalmente sabroso, naturalmente alimenticio. Con Don Pollo solamente hay que decir buen provecho. Es el producto premium del grupo Superalba, que está ubicado en la carretera Veral número 5 del municipio de Licey. Todas las condiciones para que usted tenga un producto con toda la calidad requerida por todos ustedes, amigos consumidores. Ahí está Don Pollo, Juan Lucas Alba, quien es su presidente administrador y que es un empresario ícono de este municipio liceyano. Vamos a la pausa y venimos con Frank Marte. Se hunde la patria. Con el ejemplo de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, salvémosla. Únete al movimiento Patria para Todos. MPT. ¿Por qué Fibracina es la fibra de mejor calidad en los Estados Unidos? La respuesta es sencilla. Porque Fibracina está avalada por más de 30 años por la FDA y es producida en el corazón de New Jersey por Guardian Drug Company, que es la compañía contratista manufacturera de farmacia número 1 en los Estados Unidos. Además, está enriquecida con hierro, potasio, sodio y otros ingredientes que van a hacer muy bien a tu salud. Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita. Búscala ya. Si vas a festejar, hazlo con calidad. Y para darte el mejor servicio, nace el Club Lizamel. Lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial. Seguridad, privacidad y atenciones de primera. Bien cerca de la ciudad. Club Lizamel. Carretera Santiago Licey, entrada Las Palomas. Más información y reservación 580-7307 y 843-1919. Club Lizamel, donde su evento es de calidad. Si necesitas de servicios jurídicos, visita la oficina de abogados Grimaldi Ruiz, abogados asesores asociados.
Somos una firma de abogados integrada por expertos profesionales, especialistas en las diferentes áreas jurídicas, como representación de casos penales, constitución de empresas, cobro de valores, transferencia de inmuebles, vehículos y procedimientos constitucionales tales como amparos, procesos administrativos, partición de bienes, divorcios y una gran variedad de servicios. Estamos ubicados en la avenida Sabana Larga número 62, casi esquina Calle del Sol. Puede contactarnos a los teléfonos 809-906-8141 y 809-582-1881. Grimaldi Ruiz, abogados asesores asociados. Nuestros conocimientos al servicio de tu seguridad jurídica. Horus te invita a conocer su nueva etapa, 16 nuevas suites presidenciales y ejecutivas, donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas. 54 habitaciones, acentuadas en decoración y tecnología. El confort, la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia. Horus Aparta Hotel, más que un hotel. Saludos, muy buenas tardes amigos y amigas televidentes. Este turno libre, como siempre, dándoles gracias a Dios que nos permite llegar a cada uno de sus hogares y a ustedes que se encuentran en sintonía con Turno Libre para informarse de todo lo que acontece en Santiago, el país y el mundo. Varias informaciones tenemos que compartir con ustedes en este día. Bueno, ya Basilio hablaba sobre la situación que se viene generando en el país, donde varios generales se reunieron en tratar de buscar en forma de dar golpe de Estado. Bueno, eso es muy peligroso. Yo siempre he dicho que el gobierno de Luis Abinader, presidente, mientras él siga gobernando con sus enemigos, el PLD lo usará como estrategia para desacreditarlo y tratar de desarticular el gobierno. Así es, como dicen, se me trabó la lengua. Bueno, varias informaciones. Vámonos de inmediato con las informaciones que tenemos en el día de hoy. Yo le decía a Basilio que el presidente hablaron de reforma fiscal. Aquí no se busca, aquí no tienen que hacer reforma fiscal. Aquí lo que tienen que hacer es que los que no paguen impuestos, que los paguen. Y ayer hablaba sobre los subsidios que le dan a grandes empresas, que no le den ese subsidio. Que paguen los que no pagan, esos grandes, porque aquí nada más pagan los impuestos los chiquitos. Eso es, ahí es que está el problema. Vámonos con, en el Palacio de Justicia, el licenciado Luciano Aybar, pues había un caso de muerte, acusaba a un señor de una muerte, y el tribunal le dio una sentencia absolutoria. ¿Por qué? Porque el tribunal, o sea, el Ministerio Público, no presentó la prueba correspondiente para que este caso realmente tuviera las pruebas necesarias para ver una condena. Y por eso hay muchos casos que se le caen al mismo Ministerio Público. Sobre todo, el licenciado Luciano presentó y habló sobre la inocencia de su imputado de este caso. Ahí está el tribunal donde están los jueces dando la aclaración del caso. Vamos a escuchar brevemente qué dicen los jueces. Vino la Isla Interamericana, vino la jurisprudencia. Cuando no hay pruebas suficientes, lo que procede es declarar la absolución del imputado. La misma ley también lo establece, artículo 337 del Código Procesal Penal. Y es por lo que, de manera unánime, el tribunal procede a declarar culpable al imputado conforme lo leerá la secretaria a continuación. No culpable, conforme lo leerá la secretaria a continuación. El tercer tribunal colegiado falla. Declara al ciudadano José Peralta de generales que constan no culpable del delito de homicidio voluntario en perjuicio de la víctima José Luis Pimentel Ortiz, hechos previstos y sancionados en los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano. En consecuencia, pronuncia a su favor la absolución por insuficiencia de pruebas en aplicación de las disposiciones del artículo
337, numeral 2 del Código Procesal Penal. Segundo, ordena el cese de las medidas de coerción que en ocasión del presente proceso le haya sido impuesta al encartado José Peralta. Tercero, se declara como buena y válida en cuanto a la forma en la querella por constitución. El tribunal, ahora vamos a escuchar qué dice el licenciado Luciano, representante del acusado. Veamos. Algo de esta sentencia que acaba de pasar ahora mismo, esta extorsión. Sí, buenos días. En el día de hoy se conocía el homicidio que se le acusaba al señor José Peralta, un caso que pasó en Cienfuegos en el año 2010. El señor fue luego extraditado de Estados Unidos y en el día de hoy fue descargado, haciendo el tribunal una excelente apreciación de las pruebas. La analizó, entendió que no había elementos suficientes como nosotros le habíamos alegado, toda vez que la Fiscalía no hizo un buen trabajo y nuestro representado además era inocente, no buscaron al verdadero culpable de ese hecho y en ese sentido fue descargado el señor José Peralta. ¿Su nombre qué representa? Licenciado Ángel Luciano, defensa técnica del señor José Peralta. Muchas gracias. Sí. Del licenciado Ángel Luciano. Ahora vamos entonces a escuchar el abogado de los familiares de la víctima. Veamos. Hace 10 años, un homicidio involuntario, el señor don José Peralta, el imputado, y nosotros somos representantes de la víctima, de la hija del señor José Luis Pimentel, hoy Osis. La víctima ya es Camil Altagracia, y en su calidad de hija, y el hermano Alessi Pimentel. ¿Dónde ocurrieron los hechos? La Piña de Cienfuegos. ¿Hace qué tiempo? Hace aproximadamente 10 años. ¿Cuál fue la decisión del tribunal? Bueno, el tribunal entendió que no había pruebas suficientes, le dio una sentencia absolutoria a favor del imputado, pero nosotros, como parte querellante, vamos a estar analizando la decisión del tribunal. En los días siguientes vamos a estar recogiendo la decisión. ¿Su nombre, licenciado? Licenciado Aristides Rodríguez. Muchísimas gracias. De la víctima, ahí viene entonces, van a recurrir a una apelación de este caso. Vámonos entonces con los choferes de la Ruta F. Hay problemas en la Ruta F con relación a las elecciones, acusan a Percio Vera. Vamos a escuchar qué dice este chofer, un ex militar que es chofer y también denuncia la situación que está ocurriendo. Veamos. Contra de la plancha número 3 y mandó al Pato que él tiene escopeta, que él tiene pistola, que él nos entra tiro a nosotros. También me mandó a Lemurano y me dijo a Lemurano, piénselo rápido porque nosotros tenemos dinero para desaparecer a cualquiera. Así que retírese de eso. Y esa persecución que tiene, también me ha mandado a quitar la franja. Me mandó a su hermano Moñoño, me quitó 2 franjas. También me mandó al Lindo, me quitó 2 franjas que se vencían en el mes de noviembre y tuve que entregárselas porque yo, para no tener conflicto con ellos, y ellos son los que dicen que yo ando buscando conflicto con ellos, y tratando de evitar los conflictos le entregué la franja. También me manda a Ulloa, franjas que se vencen a finales de año, también tuve que entregarle la franja. También me manda a Julián y me quita la franja. Y ya uno está harto de este problema. ¿Qué ruta es esa? La Ruta F. ¿De dónde? De Santiago Este. ¿Por qué cree usted que él está haciendo esta persecución en contra de ustedes? Oh, porque nosotros somos un candidato fuerte y él sabe qué es lo que va a pasar ahí cuando las elecciones lleguen, que van a llegar las elecciones, porque él no está por encima de la ley. ¿Y para cuándo tienen elecciones? Las elecciones no están fijas todavía, pero yo hay elecciones, porque las autoridades encargadas de eso ya no confirmaron que hay elecciones. ¿Qué piensan hacer ustedes de ahora en adelante entonces? Nos vamos a tirar a la calle. Ya escucharon ustedes, atención, ojalá que no sigan los conflictos que se han generado siempre en Cienfuegos con relación a esto. Vámonos entonces con el caso de los moradores de la parte de Sabana Iglesia y todos los alrededores. Cemento Cibao está, bueno, aunque tenga los permisos, pero entienden y hay una situación muy difícil. Vamos a escuchar al abogado y representante de estas comunidades y de esta familia que están poniéndole objeción a que se explote una mina por ahí por parte de Cemento Cibao.
para que Cemento Cibao no extraiga material de la mina de los Melaos, distrito de Baitoa. ¿Por qué? Porque hace 2 años hubo un proceso y la acción de amparo, hay una revisión que reposa en el Tribunal Constitucional esperando que falle. Es decir, ese fallo le da ganancia de caso de Cemento Cibao, amén. ¿Qué sucede, señores? Es cierto, hay permiso y licencia. Lo que pasa es que esa zona hay acuíferos, ríos, y los permisos de una forma u otra han sido amañados, condicionados. Cemento Cibao, es cierto, repito, tiene permiso. Lo que pasa es que en esa zona, si se traen materiales, hay impacto al medio ambiente y los de hecho recursos naturales. Entonces, ¿qué buscamos? Que esa sentencia paralice hasta tanto el tribunal. Eso es, dice Winston Valera, que paralice hasta tanto lo que son las explotaciones. Manuel La Furia se trasladó a donde la señora madre de Angelito, bueno, este es el caso de violación, sí, seguimos ahí mismo en ese orden. Esta señora indignada sobre una hija que le violaron y no le traen el preso, está en Cotuí y ya van reenvío y reenvío. Vamos a ver de cuánto tiempo estamos hablando. Es un poco indignada, ¿qué es lo que está pasando? Estoy un poco molesta porque ya yo tengo 2 años y meses dando viaje aquí al Palacio por un caso de una violación que me violaron una niña de 12 años. El preso nunca lo traen de la cárcel de Cotuí. Eso es desde diciembre, reenviando y nunca lo traen. Hoy tenía audiencia. Hoy teníamos audiencia. Todavía no lo trajeron. ¿La aplazaron? La aplazaron para el 16 del mes que entra. Ya me tienen cansada. ¿Cómo se llama la persona que acusan de violar a tu hija? Starling Díaz Pérez. ¿Este hecho ocurrió dónde y cuándo? En Cienfuegos. ¿Qué llamado tú le haces a la autoridad? Yo le hago un llamado a la autoridad, yo hasta el presidente, que yo por favor, yo no estoy luchando por mi hija ya, porque el caso de mi hija ya está dado, el caso de mi hija. Es por las otras niñas. Un delincuente así no puede. Un delincuente así hay que condenar. Bueno, ya escucharon ustedes, indignación por parte de esta madre y este padre de que los reenvíos, eso se ve a diario ahí en el Palacio de Justicia de esta ciudad de Santiago. Vámonos entonces sí con las madres de Angeli Rodríguez Torres, quien lo acusaban de, fue condenado a 20 años por el caso de la hija de Freddy Espinal. Escuchemos la madre que nos dice. Corte Espinal, quien me lo declararon con 20 años de cárcel, pero esperamos en ese Dios que todo se siga aclarando. Y anda un circulante, que es lo primero que quiero decir, que anda un circulante, yo no lo he visto ni lo quiero ver porque no me interesa, de que el joven que le dio la golpiza a María Altagracia Espinal entró a darle una golpeada y a robar. Yo quiero desmentir eso, porque ellos lo saben que son mentiras, que le dé vergüenza, que digan la verdad, que todo el mundo lo sabe qué fue lo que ocurrió. Lo que pasa es que pueden encontrar un pobre inocente que meter a la cárcel quien le hizo lo que le hizo a ella. Ella sí sabe bien qué fue lo que pasó. Aquí todo el mundo está claro de lo que pasó. Que diga la verdad. ¿Por qué no quiso decir la verdad? Porque no le conviene decirlo, para que nadie se entere quién fue que se la dio, pero todo el mundo lo sabe. Aunque ella quiere ocultarlo, todo el mundo lo sabe. ¿Qué fue lo que quién? Escucharon ustedes la madre de Angeli Torres, condenado a 20 años, indignada este caso. Manuel La Furia también se trasladó al desfile que hizo el padre Nino sobre exigiendo arreglo de carretera por el asunto del asfaltado que realizaron en algunos barrios y siempre dejan los lugares realmente que necesitan el asfalto. Manuel La Furia ahí con esas imágenes aéreas. Manuel se ha dado todo un profesional. Ahí está una imagen aérea prácticamente. Escuchemos al padre Nino. Los caminos y nos ignoraron. Estamos hoy en la calle de Santiago y estaremos aquí todos los martes a partir de hoy. La prensa que lo sepa sobre todo y también el gobierno. Todos los martes desde las 8 de la mañana vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo hoy hasta que el gobierno se conduela y sepa que los del campo también son gente, que los del campo son dominicanos, que los del campo pagan impuestos y tienen derecho a vivir dignamente. Correcto, así mismo es, ¿verdad? Por eso hablábamos de los impuestos. Y es cierto, tiene razón el padre Nino ahí. Vámonos entonces con un haitiano acusado de asesinar una joven de la Vida Alegre, el cual ella le exigió 200 pesos, él le dio 500
y ella cogió entonces los 500, o sea, cogió los 300 más y por eso supuestamente le quitó la vida. Escuchemos. Manuel La Furia también estuvo ahí. Yo estaba pesado con ella. Yo entrega 2,5. De 2,5 yo entrega los 300 pesos míos. ¿A ella? Ajá. Yo cuando hablo con él, para que me dio... ¿Ustedes iban a salir? ¿Ustedes iban a salir? Sí, ¿A vivir? Sí. Yo hablo con él para que me dio los 300. Él llama, él dice auxilio, un ladrón. Él saca un cuchillo. Ya yo andaba huyendo. Después yo lo andaba huyendo, los tigres lo agarran. ¿Y cuánto quería ella? ¿Cuánto era que ella quería? No, yo lo pagué a ella. ¿Tú le pagaste los 300 pesos a ella? Yo pagué 2,5 y lo a 300. 2,5, eran 300. Ajá, porque yo lo hablo con él, Ok. que me dio lo que cogiste. ¿Y quién te dio esos golpes? ¿Quién te dio? La gente. ¿Los tigres allá? El nombre tuyo, ¿cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? Eniel. ¿Dónde fue eso? La rotonda. En la rotonda del ensanche Libertad, la comunidad casi lo lincha, casi lincha a este nacional haitiano. Le pagó, era 2,5 que quería la joven, él le dio 500, entonces supuestamente ella se quedó con los 500 y por eso le quitó la vida. Llegamos a la parte final, recordarle que Ópticas Gracia tiene todos los lentes que usted necesita, vaya ahora mismo ahí a Ópticas Gracia, en la avenida 27 de febrero del ensanche Libertad, está Ópticas Gracia, para que usted que tiene ese problema de la vista sea resuelto ahí en Ópticas Gracia, al 809-879-1717 está Ópticas Gracia. Mañana, con Dios mediante, en otro turno libre más. Adiós y a ustedes las gracias. Pasen feliz resto de la tarde. Bye, bye. Galaxia TV. La imagen que se proyecta.